Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En Comunicación 5.0 tenemos la oportunidad de conversar con Mauricio Carrandi, especialista en publicidad, mercadotecnia e imagen corporativa. Es licenciado en Comunicación por el Instituto de Empresa de Madrid y con estudios de posgrado en la Easy Business School de Francia. Mauricio ha sido una figura clave en la construcción de marcas y estrategias de comunicación en México. Inició su carrera como fotógrafo y más tarde fundó Comunicación Grau, despacho de comunicación y publicidad. En 2005 se integró a Televisa como vicepresidente de imagen y publicidad, liderando la identidad de 31 canales de televisión y las campañas de promoción de sus contenidos. Fue director general de LLC México. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de FCB New Link México, empresa internacional de consultoría en comunicación y reputación. Además de su trayectoria corporativa, ha trabajado como mentor de emprendimientos, asesor de fundaciones sociales y jurado en premios internacionales de publicidad. Su visión estratégica y humana de la comunicación lo confirma como un referente para entender los retos de construir confianza y reputación en el mundo actual. Démosle la bienvenida en Comunicación 5.0. Estamos en Comunicación 5.0 y en la cabina un invitadazo, Mauricio Carrandi. Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias, Jesús. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Súper. Oye, pues tienes una gran carrera en lo que es comunicación y mercadotecnia, pero ¿qué te trajo al mundo de la comunicación? Híjole, yo creo que me trajo la fotografía, esa es la realidad, pero yo creo que donde puedo tal vez empatizar es que vengo de un fracaso monstruoso en orientación vocacional. Yo toda mi vida dije que iba a ser veterinario. Ándale. Me inscribí en la carrera de veterinaria y a los 3 o 4 meses vi que eso claramente no era para mí. O sea, no semestres, meses. Meses. Ok. A los 3 meses vi que eso no servía para mí. Entré en la crisis de ¿y ahora qué hago si toda mi vida he dicho que iba a ser veterinario? Y la verdad es que lo único otro que me apasionaba muchísimo era la fotografía. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar algo que tenga que ver con la fotografía. Ajá. Y ahí decidí estudiar comunicación. Okay. Entonces, de ahí pues seguí justamente a través de la fotografía. Tuve un paso académico también importante. Soy súper nerd, entonces me gusta mucho dar clases y tuve una oportunidad por ahí importante. Y después empecé a clavarme a partir del tema de la academia y de la comunicación, muy fuerte en la parte teórica, muy fuerte en la parte de semiótica. Ok. Y entonces con un amigo, mi amigo, más que amigo de toda la vida, decidimos hacer una metodología para abrir un despacho de imagen corporativa que tuviera una metodología para analizar desde el punto de vista semiótico toda una parte de planeación estratégica. Entonces ahí inició una aventura empresarial que la verdad es que nos fue muy bien. Y después tratamos de empezar por el tema de la consultoría, muy clavado en el tema editorial, y el mundo nos fue llevando hacia la publicidad. De pronto cayeron algunos clientes. Disney fue un parteaguas en ese camino, y después Televisa se convirtió en nuestro cliente más importante. Ahí nos jalaron para adentro y ahí pues ahí hay otra historia de 15 años. Dentro de Televisa. Dentro de Televisa, manejando la agencia de publicidad interna de Televisa. Ajá. Entonces, la verdad es que fueron años espectaculares, muy divertidos. Hice cualquier cantidad de campañas, cualquier cantidad de esfuerzos de comunicación en lo que me encanta hacer, que pues es eso, es cómo encontrar un mensaje, cómo transmitirlo. Y tenía un equipo maravilloso. La verdad es que la pasamos muy bien. Te tocó una gran época también. La verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Yo llegué a Televisa en el 2005, entonces no solo fue empezar con la parte de imagen corporativa, porque no estaba muy lejana la llegada de la nueva administración de Emilio Azcárraga Gallán, se cambió el logotipo.
nos pidieron una consultoría para poder hacer la incorporación de la nueva imagen a comunicación interna. Y de ahí nos fuimos clavando. Entonces, cuando llegué ahí, pues la verdad es que sí fue bien interesante porque hacíamos la imagen de todos los canales, hacíamos la publicidad para las filiales como el Club América o el Estadio Azteca. Me tocó hacer la parte de comunicación social con la Fundación Televisa, con el Teletón. O sea, fueron años súper intensos, ¿no? Entonces, creo que fueron muy formativos en el sentido, yo lo que digo es, me tocó vender durante 10 años muy orgullosamente La Rosa de Guadalupe, que es un fenómeno. Un fenómeno. Y donde tienes que entender a la verdadera mujer mexicana. Ajá. Y por el otro, y en el otro extremo, pues me tocaba hacer los reportes a la Bolsa de Nueva York para los financieros. Entonces, pues en medio de esos dos extremos cabe todo. Todo, Sí. todo. ¿No? Entonces, Oye, muy bien. Déjame dar un paso para atrás porque hay algo bien interesante en lo que nos comentas. A ti te atrajo la comunicación por la fotografía, pero luego, por la parte académica, te fuiste decantando por la parte teórica, ¿no? Si te entendí bien, y Correcto. semiótica y todo eso. Y luego, con base en eso, decidiste poner una agencia Correcto. para entender desde la semiótica y la teoría de la comunicación, pues otras estructuras comunicativas, o más bien con esas estructuras comunicativas conocer parte del mercado y eso te llevó a la publicidad. Correcto. A ver, ¿por qué lo rescato? Porque hoy, y creo que es de toda la época, porque muchas veces le echamos la culpa al estudiante de hoy, pero no, yo creo que en todas las épocas se ha rechazado un poco o no se ha entendido la importancia, para no ponerlo en negativo, de estas teorías, de las fundamentales. Platícanos de dónde o por qué decidiste desde un fundamento estructural la comunicación, que es la semiótica, de pronto decir, aquí hay una oportunidad comercial. O sea, ¿qué te pasó por la mente que te llevó? Y pues lo digo para los alumnos que nos oigan. O sea, no le huyan a esas materias. Aquí están viendo una carrera súper con muchos resultados y de excelencia en el campo profesional de la comunicación, donde su punto de partida es la semiótica. Sí, creo que es loco. La verdad es que no lo había pensado y me encanta la idea de compartir esto con alumnos universitarios, porque creo que todos a esa edad y en esas circunstancias, pues estás primero un poco peleado con la teoría. Eso siempre sucede. O sea, Por eso dije, no son los de hoy, somos todos. No, somos todos. O sea, Sí. somos todos. Entonces, pues la verdad es que lo divertido es estar en la cabina de radio de la facultad, ¿no? Pero yo creo que, a ver, es como cuando te pasa con la historia y con la geografía y con el español. Cuando tienes un buen maestro. Eso es. Cuando tienes un buen maestro que te ancla y te da una perspectiva importante y vale la pena hacer el reconocimiento, porque además somos grandes amigos desde entonces, de Alfredo Troncoso, que es un gran referente. Fue mi maestro de arte y comunicación en el primer semestre. Y nos puso en contacto con Nietzsche y con la yo creo que ese fue un libro fundamental, El origen de la tragedia. Si no lo han leído, vale la pena que lo hagan, donde te pone la perspectiva de cómo empieza el pensamiento racional socrático, platónico, y cómo eso deriva para acá. Lo interesante de eso es que esas teorías del 400 antes de Cristo son las que yo sigo usando en ese planteamiento teórico semiótico para hacer una estrategia de comunicación. Entonces, eso creo que lo que me empujó una vez más son estas pequeñas cosas que te pasan en la vida, que son los cambios, ¿no? Fracasar en la veterinaria, que te guste la fotografía, llegar, que te inviten a dar clases, encontrar que puede ser bueno para eso, encontrar un buen maestro. Y luego un día pasó que estábamos recibiendo un pitch de un ejercicio de una empresa muy importante, y nos dimos cuenta que claramente no estaba bien armado ese pitch. Fuimos a la junta y sentíamos que había una oportunidad comercial, como dices, en encontrar una forma de pensamiento y una forma de hacer las preguntas correctas para así meternos hasta adentro de lo que después se llamó misión y visión, de lo que ahora es el propósito. Lo que nosotros hacemos en la agencia es una metodología que se llama propósito compartido. Y es eso, es
¿Cómo nos metemos hasta lo profundo de la perspectiva de las empresas? Muy clavado en la perspectiva de los fundadores de la empresa. Y luego eso cómo se convierte en una órbita que va de lo interno a la marca, a la reputación, a la amplificación. Ayer estábamos teniendo, para que veas cómo eso mismo funciona. Ayer estábamos teniendo una conversación alrededor de, a ver, en esa órbita que tiene la comunicación interna, la comunicación de la marca, la reputación y después infinidad de outlets. O sea, posiblemente tú y yo pues teníamos el radio, la tele, los impresos y todo, y pues ahora es infinito. Es infinito. Sí. Pero hay un actor hay un actor nuevo que es el que hace que todo eso cohesione, que es el algoritmo. Ajá. Y decíamos, a ver, ¿cómo conectas el propósito, esa cosa muy profunda, ahora con los algoritmos? Porque pues ahí es donde está la amplificación, ahí es donde está el performance, ahí es donde está el resultado. Y lo más interesante es que si te vas hacia atrás, sigue teniendo su base en ese pensamiento humano, racional, emocional, que después conecta. Aquí un curso completito de comunicación. Hay materias que te entran no a los ojos, no a los oídos, sino al corazón por culpa, pero en un sentido positivo del maestro. De un maestro. ¿No? Porque hoy también tenemos un movimiento aquí dentro de la facultad de que antes el maestro podía ser la figura del héroe, porque sabía todo y era el que enseñaba. Hoy esa figura hay que cambiarla. El héroe es el alumno. Y que está viviendo la vida de Joseph Campbell, ¿no? La ruta del héroe de Joseph Campbell, y el maestro es Yoda. Entonces tiene que enseñar, pero tiene que dejar que se meta a la cueva y que vea los demonios de la cueva, ¿no? Muy Star Wars. A ver, déjame apretar un poquito ahí. La verdad es que Campbell lo que está haciendo es repetir lo que dijo Aristóteles en el esquema narrativo. O sea, no, la verdad es que ahorita nuestra referencia es Star Wars, pero tú te vas a la Ilíada, a la Odisea, y es exactamente lo mismo. Hay un libro maravilloso. Soy muy nerd, entonces perdónenme ese problemita. Eso nunca es malo. Exacto. Pero hay un libro maravilloso que se llama las 7 historias básicas, The 7 Basic Plots. Y es justo lo que dices. A ver, vamos a hablar de Star Wars. O sea, si te vas a la Odisea, pues es exactamente el mismo relato, es la misma narrativa. Y el reto que manda este hombre en el libro es, y pues a ver quién se avienta el 9º. ¿Cuál es la 9ª narrativa después de la Cenicienta, después del Conde de Montecristo, después de la Ilíada y la Odisea, que tienen sus repercusiones en Harry Potter y en El Señor de los Anillos y en Game of Thrones? O sea, no hay mucha diferencia, sí. ¿No? Entonces, sí, la verdad es que ese es un mundo fascinante, ¿no? Cuando puedes sentarte a ver una marca tan actual como puede ser Spotify. Ajá. Y decir, bueno, pues el principio es exactamente el mismo. Hay una parte que a mí me gusta transmitir mucho en ese sentido, de decir, es el mismo el principio humano de pensar y sentir. Y lo otro es que nuestro modelo de negocio está basado en 3 modelos de negocio. Todo deriva de que tengas un pago por evento, como puede ser una obra de teatro, si te vas para atrás, un espectáculo en el Coliseo, un contenido por suscripción y un contenido gratuito a cambio de publicidad. Y de ahí para abajo deriva todo lo que hacemos en comunicación. Si entiendes esos 3, porque pues una vez más dices, bueno, pues pago por evento, HBO, ¿no? Del Coliseo te brincas a HBO. Sí. Pues sí, pero pues Facebook es el mismo que el radio de los 30. Es contenido gratuito a cambio de publicidad. Claro. No es otro modelo. Es uno. ¿Sí? Ahora la maravilla es que o sea, la joya de Facebook es que no paga productor de contenido. Claro. Somos nosotros. Sí. Pero entonces tienes YouTube, que sí te lo paga. Entonces, hay que entender el modelo de negocio. De esos 3 modelos de negocio deriva toda la producción, todo el manejo de medios, toda la amplificación, toda la estrategia de comunicación. Y no hay que pelearse con ellos, ni con uno ni con otro, ¿no? Claro, y como lo dijiste desde el principio, entenderlo desde su fundamento teórico te da una ventaja. ¿Por qué? Porque yo digo, yo muchas veces me he topado, yo les he llamado los centinelas de la marca, o que es gente que está en marketing,
en donde su preocupación más grande es que el Pantone sea el exacto Correcto. y que la modelo o el modelo estén perfectos y que el producto tenga la posición y el lugar perfecto, pero todo eso es forma, ¿no? Cuando te topas con gente, en este caso como tú, que entiende la comunicación desde la raíz, entonces sí, a ver, es importante que el Pantone esté, pero realmente es más importante qué historia estoy contando, a quién se la estoy contando y cuáles son mis arquetipos y todo esto que tú estás diciendo. Claro, Y eso solamente se aprende a través de las materias teóricas, totalmente. ¿no? Luego ya lo pones en práctica. Sí. Pero si no pasas por ahí, no tienes la visión completa de la estructura comunicativa. Y la maravilla de lo que acabas de decir es que nos pongamos en la perspectiva de que lo que hacemos es comunicación. Eso es. De pronto se nos van las cabras y empezamos a tratar de hiperespecializarlo. Y entonces esto es publicidad y esto es relaciones públicas y esto es marketing y esto es trade. Señores, es comunicación. Y yo creo que yo agregaría lo que acabas de decir y vuelvo a poner una referencia. Simon Sinek lo dijo en el 2012 increíblemente. ¿Por qué estás haciendo? Ajá. Start with why. ¿Por qué resulta que crees que tu producto es adecuado? ¿Por qué crees que eres un buen candidato para un puesto? ¿Por qué crees que alguien puede interesarse en una plataforma de distribución? Y ahí es donde entras a lo más básico del humano, que es contarse historias. Claro. Ese es el humano se hizo humano desde que decidió y tuvo la posibilidad de contarse un cuento. Sí. Y inventar una bandera, inventar un himno, inventar dinero. De explicar su entorno y su existencia a través de una historia. A través de una historia. Es el origen del hombre y de los mitos. Es así de fácil. No. Es así de fácil. Entonces, ¿cuál es la historia que quieres contar? De ti como persona, de tu marca personal en LinkedIn. Es una historia. Y luego es una historia, la página web de la empresa. Y eso tiene que estar congruente con la publicidad de la marca, y eso tiene que estar congruente con la estrategia de producto en el anaquel. O sea, es una maravilla cuando te das cuenta que hay un centro, que es ese why que hablaba Cine, que es ese propósito compartido que nosotros decimos, es ese fundamento y lo hemos manoseado mucho, porque la verdad es que también luego entras, haces el ejercicio de misión y visión, se queda en un cuadrito, nadie se lo sabe. Pero cuando te pones a analizar las empresas que verdaderamente tienen eso bien anclado, y posiblemente ahí Disney, con Disney aprendí mucho en un principio, y estaba yo muy chavo y estábamos súper tontos porque además nos daban atrapazos todo el tiempo, ¿no? De que nos equivocábamos, pero nos dimos cuenta de lo importante que es tener eso bien anclado. La ¿no? esencia, ¿no? Lo esencial. Lo esencial de las marcas. Es fascinante. Y mira, para concluir esta parte, es muy divertido, Mauricio. A mí me divierte muchísimo cuando entiendes, parece que entiendes ese entramado y estás en este ejercicio de diseñar, de producir, de ejecutar y traes ese trasfondo, es que es muy divertido. Yo me imagino a lo mejor un cirujano a corazón abierto, se tiene que divertir, a lo mejor tiene la tensión de la fregada, ¿no? Pero si no se divierte, porque sabe lo que está haciendo, pues está muy difícil y nos pasa a nosotros igual. Nos divertimos en nuestro trabajo cuando entendemos el fondo. Sí, totalmente. Hay que aprender a disfrutarlo. Y hay otro punto bien interesante de lo que estás diciendo. Estamos por primera vez en el mundo laboral 4 generaciones. Y los que nos dedicamos a la comunicación, ese lo tenemos como punto en común. Esa es una maravilla, ¿no? Nosotros tenemos un equipo pues, donde evidentemente pues, yo soy el mayor de la oficina y pues vienen entrando chavos de 22, 23 años que vienen de la universidad y de repente nos complicamos mucho la vida porque pues unos hablamos de un mundo que ya no existe o que sí existe con muchos complementos y los chavos llegan pensando que todo el mundo tiene un teléfono celular. Y cuando verdaderamente te das cuenta que esos básicos que nos enseñaron a todos lo mismo en la clase teórica son cosas que siguen vigentes.
Y entonces se hace muy divertida la comunicación porque entonces vas estirando las experiencias de un lado y de otro, ¿no? Vas conectando esos puntos, ¿no? Con un canal común. Así es. O sea, estamos hablando de la salida de los boomers. De la salida de los boomers. Nosotros los X. Muy clavados ahí. Muy, digamos, gerenciando, ¿no? Dirigiendo. Los millennials creciendo en posiciones o en tamaños si son empresarios y entrando los centennials. Sí. Ahí están las 4 generaciones. Ahí están las 4 generaciones. Y tenemos que convivir. A fuerza. No hay de otra. Y tenemos que estar en la misma sala de juntas, llegando a la conclusión del mismo, del mismo sobre problema. El mismo problema. Mira, ayer estábamos en la oficina, y no voy a decir marcas, pero ayer estábamos hablando. Sí, ayer estábamos hablando en la oficina, sin que sea nuestro, sin que entremos en conflicto de intereses, pero estábamos hablando del Baileys. Ok. Y Laura, que es una maravilla, que es medio centennial del equipo, ¿no? Ella dirige la división de huevos con coco, que es la división a la que le llamamos de influencers. Estás actualmente en FCB New Link. En FCB New Link, en la oficina. Okay. Es una fusión de publicidad con comunicación corporativa. Okay. Entonces, bueno, el tema era influencer marketing, todos los influencers, etcétera. Y decía una cosa que me pareció maravillosa porque me moría de la risa. Me decía, bebidas como el Baileys están llegando a ese punto en la edad donde las señoras empiezan a tomar Baileys. Pero lo que fue fascinante fue decirme, son las señoras millennials que tienen 35 años. Claro. Y se me voló la cabeza, porque dije, a ver, yo creo que hay hitos importantes en tu vida, ¿no? Como decir que te gusta Barney en primero de primaria y hacer el social suicide en primero de primaria, y luego darte cuenta que a los 35 años ya entras al segmento de las señoras que toman Baileys. O sea, dije, wow, o sea, eso sí me parece que es maravilloso de la forma como vas entrando a los segmentos, porque el día que eres papá por primera vez, pues en ese momento entraste al segmento de los pañales y de los biberones, que luego sale rápido de ahí, pero pues vas entrando. Entonces, tenemos que convivir 4 generaciones. Y yo creo que el punto fundamental, y yo trato de hacer eso, y posiblemente por mi formación y todo, es conectarme con los que van llegando a la oficina de esos 23, 24 años y decirles, a ver, el mundo sí es muy distinto. El mundo de la hipercomunicación y de la hiperinformación y de la inmediatez es increíble, pero el fundamento es igual. Es cómo contamos una historia. Sí. Cómo la cuentas. A nuestros papás les tocó contarla en una radionovela o en un programa de radio de media hora. Ajá. A mí me tocó el mundo de los 20 segundos. Yo a la pobre de mi esposa no le acepto ninguna discusión de más de 20 segundos. A ver, planteamiento, desarrollo, punto de venta, ¿no? En 20 segundos, ¿no? Y luego cuando empezamos a usar YouTube en Televisa para empezar a hacer el testeo, nos dimos cuenta que la cosa es de 6 segundos. Porque es lo que dura el skip. Claro. Entonces, si no dices rápido en 6 segundos lo que tienes que decir, pues lo demás es contar la historia y seguir con la narrativa. Pero tienes que hacer tu punto de venta en 6 segundos. Y en el TikTok lo tienes que hacer en 3. En 3. Entonces, pero al final del día, el fundamento es cómo conecto a través de una historia con X o Y tipo de persona. Y mira, y rescatando esto que dices de la conexión, me regreso a tu junta. Dime para ti, ¿qué es el Baileys? No de tus últimos 25 años, vayámonos más atrás. De cuando tú tenías 10 años, ¿qué era el Baileys? Pues una bebida de señores. De señores, eran de los abuelos. Sí, ¿no? Y luego lo peor es que es pensar que yo llevo 10, 15 años tomando Baileys. Pero, o sea, cuando lo comentabas yo decía, claro, es que mi referencia al Baileys, obviamente ahorita ha hecho una gran labor la marca en traerla a los jóvenes con el carajillo y todo, además que el carajillo se robaron el nombre. Pero ojo, a ver, déjame preguntarte lo que acabas de decir. Ajá. ¿Quiénes son los jóvenes? 35 años. Para mí es el millennial todavía. Bueno, entonces, cuando pasó eso ayer, yo a la que volteé a ver fue a Pau
la millennial de 35 años y le dije, ¿Qué hubo? ¿qué crees, Pau? Ahora eres señora. Entonces, pues, a ver, tradicionalmente el señor de la oficina soy yo. Sí. Y de repente volteé a ver a 2 o 3 en la oficina que les dije, chicos, Ya están en valieron. Sí. Ya son la señora de 35 años que toma Baileys. Pero fíjate, todos esos puntos que tú tienes que conectar por la silla que te corresponde en 5 segundos. Sí. O sea, decir, no, Baileys ya no es, o sea, no es la marca que yo nací, que era la que bebían mis abuelos, o sea, que ni siquiera entran en esta ecuación de las generaciones. Y luego tienes que entender cómo la vivió el millennial, que es cuando tiene el boom, y luego cómo la está viendo el centennial, y cómo el centennial le está diciendo al millennial, tú ya eres Tú una ya vas. señora. ¿No? Y tú todo eso viéndolo, y tú tienes que tener esa labor de conectar. Es que si no tienes los fundamentos, Claro. te vas a perder. Y vuelves Porque a lo mismo. Le y a vas ver, a comprar la historia a cualquiera de ellos, que evidentemente es una historia que te están vendiendo involuntariamente porque es su contexto, pero tú no te puedes quedar con la visión de uno o del otro o del otro. No. Sí, no, total. Y luego tienes el problema de que tienes que hacer una campaña que apele a los 35 años, a los de 35 años, pero ¿y qué? ¿Y abandonas a los de 70 Claro. que siguen siendo consumidor? Pues no. Entonces, la verdad es que estamos viviendo un tiempo maravilloso porque, fíjate, el otro día me volvió a pasar algo, que estábamos en una campaña, estábamos desarrollando una campaña y de repente les digo, oigan, nada más cuidado porque eso ya lo dijeron en el Mundial del 86. Y evidentemente todos me voltean a ver con cara de puta, este viejito otra vez ya va a sacar sus Tú referencias. eras el único vivo. El único vivo. En ese momento. Claramente en el único 86. vivo. El único vivo. Le dije, oigan, pues chequen eso, ¿no? Y mientras se los estoy diciendo, lo estoy googleando. Ujú. Campaña fulanita y se los pongo en el chat de la llamada. Ajá. Ahí está ese concepto. Y uno de ellos me dice, pues sí, güey, pero fue en el 86. Dije, no, compadre, está en YouTube a un clic de distancia. Ujú. No es que esté hace 30 y pico, 40 años. Claro, no Yo está me en lo una encontré- memoria colectiva. No, güey. Está- O sea, está igual de accesible que el Que último lo de ayer. capítulo de Adolescence. Sí. O sea, es perfectamente actual. No podemos tener esos riesgos. Entonces, las caritas de ya nos aboló. Digo, pues, a ver, si quieren, la hacemos, pero ese referente ahí está. Claro. ¿No? Entonces, es divertidísimo porque puedes agarrar la perspectiva de sufrirlo, ¿no? ¿Y cuántos nos hemos encontrado con el argumento? No, es que estos millennials son X o Y, o estos centennials son X o Y. No, estamos sentados en el mismo lugar, estamos sentados en la misma mesa y tenemos que resolver los mismos problemas y tenemos que ser lo suficientemente inteligente para entender cuál es ese balance y esa dinámica entre la experiencia del que sí estuvo en el 86 y Laura, la que tiene fresquito lo que está pasando en TikTok ayer, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento. Yo soy un optimista patológico y yo creo que estamos viviendo una época maravillosa. Qué buena ¿no? frase, optimismo patológico. Aquí yo me robo muchas frases, luego las vuelvo a usar, pero siempre No. cito a quien lo pone. Pero esta es genial, ¿no? ¿Por qué eres Hay que- optimista Claro. patológico? ¿Por qué? Pues porque a mí me divierte mucho eso. O sea, lejos de sufrir el hecho de pensar que estás fuera de actualidad. Ujú. Esa tranquilidad de decir los fundamentos que tenemos los que nos dedicamos a la comunicación, si los entendemos bien, simplemente hay que ajustarles la realidad de la amplificación que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de TikTok hoy? Pues ese es el lenguaje. ¿Para qué nos peleamos con ese? ¿No? Pero volteas y 5 años después de que yo salí de Televisa, volteas y ves los números de La Rosa de Guadalupe y dices, pues esos números ahí siguen. Ahí sigue, claro. ¿No? Entonces, y de verdad, cuando haces esa racionalización, que la verdad es que es muy divertido, ¿no? O sea, Como, a ver, y ahorita acabas de comentar algo bien interesante. Estuvo Jari, Jarero, la semana pasada aquí, que lleva la estación, es Match, ¿verdad? Match. ok. Millennial, pero no sabes con qué energía, qué visión, o sea, me regresó. Yo siempre confío en la radio, pero bueno, me inyectó adrenalina en mi amor por la radio. Y dice que hoy los jóvenes regresan a la radio por otros canales, pero regresan.
asumo que lo mismo pasa con la tele abierta, porque muchas veces se da por muerta, pero cuando volteas a ver los números dices, no, a ver, aquí no, esto no está muerto. No. Tú que viviste el mundo de la tele abierta y ahora lo ves desde otra perspectiva, ¿cómo está? ¿Por qué este fenómeno de La Rosa de Guadalupe y por qué siguen los anunciantes pagando anuncios en tele? La Rosa de Guadalupe, cuando compraron los derechos en Netflix, era lo más visto en Netflix en México. Sin lugar a dudas. A ver, hay un argumento demográfico fácil en ese sentido. Y les hago la pregunta. ¿Cuánto gastas en entretenimiento en streaming hoy en tu casa? Y lo normal es que me digas 100 pesos de Netflix más 100 pesos o 200 de Spotify, y si tienes niños, Disney Channel, y una o dos o tres más, dependiendo si eres muy deportivo, muy... Y te hacen la cuenta y la cuenta llega como a 600 pesos. Ajá. Nadie, te lo juro que es una pregunta que hago en cada cena, en cada lugar. Esta conversación la tengo muy frecuentemente. Y nadie me dice el costo más caro del streaming, que es la conexión a Internet. Y la conexión a Internet vale 700 pesos. Ajá. Una buena para ver una buena película. O sea, para ver una película bien en Netflix, claro, en cualquiera de las bajita plataformas. la mano, sí. Entonces, cuando tú haces la cuenta, resulta que, y esto pues nos sucede a los que estamos en esta condición privilegiada, pagas 1,200, 1,300 pesos para el entretenimiento. O sea, ¿tú crees que tu película de Netflix te costó X? No, te costó 1,300 pesos llegar ahí. En un país que no tiene 1,300 pesos para pagar internet en su casa o para pagar un plan suficiente de datos que te permita ver un long format en tu teléfono, pues resulta que la tele abierta la conectas a la electricidad y funciona. Entonces, ¿por qué los anunciantes siguen ahí? Por los números. Claro. ¿Por qué las marcas de consumo masivo siguen ahí? ¿Por qué la política sigue ahí? Porque la gran masa de las personas en México siguen teniendo. O sea, tú multiplica cuántas son las suscripciones de Netflix. El último número que yo vi deben de ser 10 millones de suscripciones en México, por 4 personas atrás de cada suscripción. Ajá. Son 40 millones de personas. Somos 130. Sí, un tercio de la población. Entonces, ahí es donde a veces los que estudiamos en una escuela como la Náhuac y que tienes la posibilidad de llegar a las agencias o a las marcas y decir, pues es que todo mundo ve Netflix en su iPad, híjole, ojalá. Claro. Seríamos Suiza. Sí. No nos faltarían 43, no nos faltaría, ¿no? Entonces, es una realidad que también hay que entender de nuestro país. Y de repente pensamos que la tele abierta, la Rosa de Guadalupe. ¿Qué pasa con la Rosa de Guadalupe? Los 4 millones que tiene la tele los sigue teniendo desde hace 10 años. Claro. Pero ahora tiene los tiktokeros, que vete tú a saber cuántos millones más sean. Sí. Pero no lo sustituyeron, lo aumentaron. Y eso pasa con todo. Eso pasa con la música, eso pasa con los conciertos, eso pasa con todo. Son agregados. Y luego hay unos que se mueren en el camino. No, pero tienes toda la razón. Y hay un ejemplo muy tangible para entender lo que estás diciendo. Emanuel y Mijares. Ahí están. ¿No? O sea, no es... O sea, sí a los que los oímos, además ellos vienen desde los 70, sobre todo Emanuel, pero todos los que los oímos a finales de los 70, durante los 80, cuando éramos chavos, y los 90 nos acompañaron en los antros, en los 2000 arrancaron con los millennials, luego ahorita, pero traen a toda la generación. Todo. O sea, hoy ves a centennials escuchando las rolas de ellos, ¿no? Y de lo mismo de Juan Gabriel y lo mismo de... O sea, y lo mismo pasa con las plataformas y los contenidos de las plataformas. O sea, La Rosa de Guadalupe viene, creo que es de principios de los 80s, y te la... No, La Rosa de Guadalupe es de los 2000s. La Rosa de Guadalupe es de 2005. Exacto, Mujer Casos de la Vida Real es el antecedente y es el mismo escritor. Pero ese es late 80s. Sí. Mujer Casos de la Vida Real, que se convierte en La Rosa de Guadalupe. Pero a ver, si te traes el fenómeno, no la marca, sino el fenómeno. El fenómeno te lo traes, pero va subiendo gente. Sí. No se van. No se van, ¿no? Es como las películas de terror. Ese es otro. Y podríamos hablar de... las películas de terror están hechas para chavitos de entre 12 y 14 años, y eso lo descubrieron porque es la primera vez que puedes ir al cine solo, sin tu mamá y sin tu papá, y lo que quieres ir es a echar relajo con tus amigos o a espantarte con la niña o el niño que te gusta, y ya. Y que no vayas a tener nada que no puedas ver. Exacto.
Y entonces, pues las de terror son una maravilla. Yo alguna vez escuché al que hizo Paranormal Activity y dijo, a ver, mi trabajo es asustar escuincles de 13 años y me he hecho millonariazo con eso. Y tú ves las películas de terror que hace este tipo y la verdad es que son unos guiones súper lelos, súper simples, ¿no? Es una historia súper... Pero pues, todos los años les llega una nueva generación de los que sí les gusta espantarse con eso. Fíjate, entonces, lo que es tener clarísimo para quien trabaja. Así es. ¿No? Así es. No es inventar el hilo negro. No, hay que encontrar un nichito, hay que encontrar una buena historia y tenemos para trabajar para rato. Ahí está, una buena historia para trabajar para rato. Estamos hablando de temas generacionales. Estamos hablando de los productos y las plataformas, como realmente cuando entiendes que tu mundo no es todo el mundo, y entonces te das oportunidad de entender al producto, a la plataforma y cómo te va acompañando y va desarrollándose con las generaciones, digamos, los productos exitosos. Hoy llegamos a un punto en donde me regreso a tu sala de juntas. No solamente hay 4 generaciones que tienen una experiencia cada uno desde su ángulo de este largo tiraje de plataformas, contenidos, productos, mercadotecnia, pero hoy hay un tercer elemento, digamos, sentado en esa mesa que antes no existía, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo están usando las diferentes generaciones? Un poco ahorita que tiene este sabor todavía de disruptivo y si me va a quitar la chamba o no. Y un poco cerrando ya dentro de 10, 15 minutos, hablar del futuro de ello. ¿Dónde lo ves tú con la experiencia que tienes desde el ángulo que le entras tú a la comunicación? ¿Cómo ves el rol de la inteligencia artificial? A ver, empezaría por decirte que nosotros la usamos todos los días. O sea, yo la uso muchísimo, hasta lo más simple que es ChatGPT. O sea, la verdad es que yo ya sustituí a Google por ChatGPT hace ya varios meses, ¿no? Déjame volver a mi perspectiva de optimista patológico y decir que es una herramienta maravillosa para nuestra profesión. Pero también es verdad que sí es un cambio fundamental. O sea, yo creo que sí, la inteligencia artificial cuando se convierte... A ver, tenemos viviendo con la inteligencia artificial 20, 25 años, porque pues finalmente cuando tú leas o web es eso, ¿no? Sí. El cambio fundamental fue la inteligencia artificial generativa. Eso creo que el lenguaje, ¿no? O sea, que te le puedes llegar con tu lenguaje. Que le puedes llegar con tu lenguaje y que te puede arrojar de regreso un texto o una imagen, o un audio o lo que sea, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí es un cambio fundamental del cual apenas estamos viendo sus inicios. Y si te fijas, hay dos clichés que ya se pueden utilizar. El primero es... no te va a quitar tu trabajo la inteligencia artificial, sino uno que sepa utilizar la inteligencia artificial. Ese sí te va a quitar tu trabajo, pero ya cada vez se convierte en un cliché más importante. Y la otra es que es la palabra de moda, ¿no? Si estuviéramos teniendo esta conversación hace 2 o 3 años, estaríamos hablando de Bitcoin. Si estuviera hace 2 años, estaríamos hablando del multiverso. Okay. Y si hubiéramos estado hace 6 o 7 meses, estaríamos posiblemente hablando de FTs. Y vamos a hablar de agentes dentro de 3 o 4 meses. Los agents ya van medio de salida porque pues ya, o sea... Están activos. Ahí están, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es la conversación que vamos a tener? Pues seguramente aparecerán las modas de los... pero la inteligencia artificial... Porque, a ver, si te pones a pensar cuando se elimina la conversación de Bitcoin, posiblemente pasó de moda Bitcoin. Pero blockchain es el verdadero quid de ese asunto. Sí. Entonces, la inteligencia artificial posiblemente pase de moda y encontremos otros términos, pero lo que es la realidad es el cómputo cuántico. Exacto. El cómputo cuántico. Y eso, pues solo decía, sí, pero el ChatGPT tiene muchos errores y lo tienes que ir checando. Pues sí, pero eso en 6 meses se acabó. O sea, porque además mientras más lo usas, más aprendes y más. Entonces yo creo que sí tenemos un reto, pero lo primero que hay que hacer es entender el fenómeno. Lo primero que hay que hacer es empezar a hacer ejercicios. Lo primero que hay que hacer es empezar a utilizarlo, porque sí nos está ayudando mucho a la chamba.
¿Sí están en riesgo algunas disciplinas dentro de la comunicación? Pues sí, caray, porque sí de pronto dices, bueno, pues hacemos un storyboard y a mí me pasó de primera mano, ¿no? De pronto le pedí al equipo de diseño, a ver, imagínate que está una plaza en una ciudad y hay unas sillas y unas mesas como de un foro con unas pantallas donde no sé qué, para la presentación que era hoy en la tarde. Y me dice Ricardo, que estaba en eso, me dice, sí, no te preocupes, ahorita te la mando. Colgué el teléfono, colgué la llamada y en lo que estábamos viendo otra cosa, de repente me manda y era lo que le acababa de explicar. O sea, era una plaza de la ciudad que dijimos que tenía que ser, con gente real, sentados en una mesa y unas pantallas con el logotipo que ya habíamos hecho ayer. Wow. O sea, pues es de una inmediatez brutal. Entonces, pero ya para el equipo era, pues, te lo mando. Claro. O sea, no era de, pues déjame ver. No. O sea, su respuesta fue, dame unos minutos y te la mando. Ajá. Y llegó. Entonces, si hay una parte de la ejecución que se va a sustituir, sí. Sí. Hay una parte del pensamiento estratégico que posiblemente nos ayude a llegar más rápido a esas conclusiones, sí. Pero una vez más, volvemos a lo mismo. ¿Eso va a hacer que alguien piense o no la esencia de una marca o de un producto? ¿Eso va a hacer que te sustituya la emoción de oír una canción y que te den ganas de comprar un boleto para ir a ver un show en vivo? O unas pantallas con O sea, ahorita está fascinante el show de ABBA de los, ¿cómo se llaman las imágenes? Los avatars. Los avatars. Sí. Okay. No estamos llegando a la palabra correcta, pero esa es la que... ahorita me va a venir. Pero lo que quieres ver es un show en vivo. Hologramas. Lo que quieres ver, los hologramas. Lo que quieres es tocar a tu artista. Lo que quieres ver es... Lo que quieres es tener la conexión personal. Lo dijiste hace rato. ¿No? Entonces... ¿Nos vamos a conectar a través de inteligencia artificial? Yo lo dudo mucho. ¿Sí va a ser un punto de llegada? Sí. ¿Sí va a ser una herramienta que nos permita hacer nuestro trabajo más rápido? Sí. ¿Sí va a sustituir algunas disciplinas? Posiblemente sí. Pero al final del día volvemos a lo mismo. Son las historias, son las conexiones personales las que nos van a encontrar. En la inteligencia artificial no te va a hacer encontrar un momento para tomar una foto y que te emocione. No va a hacer que se te ocurra una canción y que te emocione. Sí te va a ayudar mucho a identificar ciertas cosas de los perfiles de lo que estás hablando que te ahorre un poco el camino. Claro. Pero la realidad es que cuando haces una campaña hoy, cuando haces un programa de televisión hoy, cuando haces, o sea, estamos grabando un programa de radio que no sabemos si va a gustar. Pero en una de esas es un hitazo y funciona muy bien. En una de esas pasa totalmente desapercibido. La verdad es que no sabemos. Sí. Y esa incertidumbre de la comunicación creo que es lo que más se disfruta. Es lo que tenemos que convertirnos en expertos de eso. Y eso yo creo que no se va a sustituir. Claro, y ese es verdad. O sea, en la comunicación siempre hay un misterio porque nada está perfectamente concluido, ¿no? No hay una obra que esté perfectamente concluida. No. Y entonces esa parte yo lo platico con mi hijo que es músico y dice, viene una gran oportunidad para los músicos de verdad porque pues sí va a haber mucha música muy interesante y muy buena hecha por inteligencias artificiales, pero luego nosotros vamos a decir human made y ya en automático tiene un sello de calidez. Claro. Se va a hacer hoy un nicho de lo realmente hecho por humanos. Mira, yo creo que los espectáculos en vivo nos están dando una gran lección. Ayer estuve en el Sports Summit y estaban hablando de estadios y estaban hablando de... Y yo en la conferencia de los estadios me cayó en cuenta algo. Estamos trabajando con una empresa que hace estadios. Y decía, a ver, ojo, un estadio de fútbol tiene 40 partidos al año. Y hay 365 días. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pues estamos teniendo que poner unos camerinos que te mueres. Claro. Porque el resto son conciertos, sí, es un venue. Bodas. Es un venue de solo 40 partidos. Entonces, ¿y qué te está diciendo? Que están atascados los festivales. La Ciudad de México es imposible mantener el paso ayer me pasó también. Estaba desayunando en uno de los hoteles y estaba enloquecida una de las personas X que estaban hablando porque estaban desayunando lo de los hombres G. Y estaba fascinada
Y yo le decía, ¿a qué horas? O sea, si yo hubiera estado chavo, me hubiera enterado que estaban los hombres. No me los encuentro desayunando en el hotel, ¿no? Claro. Ay, es que también estuvo Katy Perry. ¿Cómo que también estuvo Katy Perry? O sea, no podemos mantener el ritmo de lo que vemos. Y es human-made music. Sí. No es inteligencia artificial. De ¿no? acuerdo. Y yo creo que falta mucho para que eso pase, ¿no? Sí, esas son de las cosas que por lo menos tú y yo no vamos a ver que sean sustituidas. No. O sea, yo no veo un concierto con hologramas atascado y me dicen, bueno, a ver, a mí me tendrían que pagar o iría por curiosidad para ver un concierto de hologramas, pero no van a ser las mismas emociones que ver en el escenario a uno de tus artistas o grupos favoritos reventándola. No. Y la experiencia y la experiencia de llegar en la tarde a tu casa, sentarte en tu sillón, servirte algo de tomar y ver una historia. También. Pues ahí hay mucho que hacer, ¿no? Entonces. Sí, aquí yo creo, y también ya lo había comentado en esta mesa, creo que quien está pagando los platos rotos feamente es el cine, ¿no? Que es, o sea, yo sí tengo una nostalgia por las salas llenas, que todavía no lo están. Sí, yo creo que sí. Y luego también lo que pasó fue que yo creo que también tiene que llegar un balance todavía. El principal talento del cine se movió a las plataformas. Ajá. Y pues tú ves un capítulo de cualquier serie. Es una locura. Es una locura. O sea, esa producción de ese capítulo de Adolescence es una locura. Es una locura. Entonces, pero también es verdad que las plataformas están teniendo un problema de saturación, están teniendo un problema de cosas. Y una vez más, de repente te dicen, no, es que ahora Netflix pasa anuncios. Pues ese es el modelo de negocio de la radio de los años 1930. Claro. Nos estamos echando para atrás. Una vez más, para lo que decía al principio, son 3 modelos de negocio, no hay un cuarto todavía. Ajá. Entonces, yo creo que va a ir agarrando. Yo creo que yo soy de los nostálgicos que le gusta la sala llena de cine. Creo que el año pasado yo creo que hubo una recuperación, porque cuando ves los Óscares de este año, del 2025, y te encuentras cosas como Brutalist, te encuentras estas historias que sí necesitan contarse con ese detalle, con esa... Menos shallow. Y luego te encuentras Flow, que pues es volver a una animación básica, y que tiene una historia que además tú la puedes reinterpretar como quieras, ¿no? O sea, a mí me pasó porque la discusión era así, Flow está bien bonito, y yo que era veterinario, lo único que pensaba es, nada de esto hace sentido, ¿no? O sea, para mí era como un capítulo de ahí viene Cascarrabias, donde pues ese pájaro no es de ese tamaño, ese animal no nada. O sea, yo me clavé como en ese rollo muy estúpido, pero en cambio mi esposa estaba feliz con la historia del gatito, ¿no? La tengo que ver, no la he visto. Pues vela y espero que no te la esté echando a perder, Pero sí pasa, o sea, estamos pasando por estas cosas, pero la maravilla es que las tenemos a la mano. Sí. La maravilla es que si quieres aventarte 3 horas del de Brutalist y echarte el intermedio, cosa que para esta generación es totalmente nueva. Pero lo otro es hay que ver TikTok. Ahí es donde está pasando las cosas. Ahí es donde está la conversación. Ahí es donde está una buena parte de la educación y todo lo malo, pero así ha pasado siempre. Siempre. ¿No? Oye, ¿y qué, aprovechando estos últimos minutos, qué aconsejas a alguien que está actualmente estudiando comunicación o dirección de empresas de entretenimiento o ya está en el campo laboral, pero está empezando? ¿A dónde tienen que voltear a ver o a dónde, o qué tendrían que estar haciendo, pues para entender esta complejidad? Yo creo que hay que estar actualizado todo el tiempo y no satanizar nada. Okay. Yo creo que eso es lo que de repente nos pasa y conforme vas agarrando experiencia pasa. No, es que eso no va a pasar con la televisión de paga y pasa. Ajá. Eso no va a pasar con la industria discográfica, pasa. Eso no va a pasar. Yo me acuerdo un día que un tipo llegó a mi oficina y me dijo, si la industria de la televisión no le mete $10 millones este año a MySpace, están fuera de la conversación. Y a mí me temblaban las piernas, primero porque no teníamos $10 millones para meterle a MySpace. Y luego, pues sí, efectivamente,
tenías que entrarle al mundo digital, pero ya nadie se acuerda de MySpace. No, nada. Claro. Ahora, tenía razón en el mundo digital. Exacto. Y en meterte a esa lógica de contenidos, pero de repente hay flashazos de cosas que nos impresionan mucho, ¿no? Y pues ya nadie se acuerda de América Online. Y ese fue el hundimiento del burbuja. de la burbuja. Y posiblemente, ¿no? Y de repente tuvimos que tomar cursos de Snapchat, y yo llevo muchos meses sin oír de Snapchat. Sí. Y ahora es TikTok. Entonces, yo lo que les diría es, no satanicen, no satanicen por un lado, pero tampoco minimicen nada. Entonces, si hay que aprender de inteligencia artificial, hay que meterse hasta el fondo de entender la inteligencia artificial. Si hay que entender blockchain, hay que meterse hasta el fondo de entender blockchain. Yo creo que el tema de verdaderamente entender la lógica de la programación, entender la lógica de la inteligencia artificial, y eso conectarlo con algo que yo creo que nos vamos a morir todos los que estamos oyendo esto, es que la gente conecta con historias. Y la gente conecta con mitologías, aunque no sean ciertas, ¿no? Sí. Si te das un vistazo por Harari y Sapiens, dice, a ver, una de las principales historias de la humanidad es el dinero. Y entonces te pones a platicar con el de Bitcoin, y el detractor de Bitcoin te dice, sí, pero eso no tiene ninguna base en la realidad. Dices, ¿cuál realidad? Sí. O sea, ¿quién dijo que la base oro era la realidad? Claro. Y luego cuando Nixon lo quitó en el 72, ¿quién dijo que la base dólar era la realidad? Es igual de flaca y ficticia. Sí, son acuerdos. Es un acuerdo. Sí. Es igual de ficticia que el Bitcoin, ¿no? Me acuerdo que estábamos en una conferencia con mi hija como de 15 años y me decía, pa, ¿y esto qué? Le dije, mira, no sé qué. Lo que sí te puedo decir es que este es el futuro. Entonces, no minimicen nada. De acuerdo. Y no satanicen. Es como un estado de alerta permanente. Con un jeringazo, una inyección de optimismo patológico. Sí, yo creo que sí. ¿No? Hay que disfrutarlo. Todo esto va a ser bueno y va bien, pero pues lo tengo que entender. Lo tengo que entender. Y si algo no jala, pues no jaló, pero ya me quedé con la parte de abajo, ¿no? Sí. Con lo más profundito. Sí, porque lo profundito es eso, es las emociones detonadas con una historia. Y si no me equivoco, lo mismo dijo Maca Rotter, ¿no? Aquí hace 3 o 4 pues es que semanas. Maquita y yo somos súper compa. Y a ver, Maca Rotter y yo hemos tenido esta discusión durante años y nos han tocado horas de avión, horas de conferencias, sí, horas de juntas y creo que conectamos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, Maca está manejando Snoopy. Sí. Sí. Y Snoopy yo me acuerdo hace muchísimos años que alguien me dijo, si quieres aprender de jazz, ve Snoopy. Claro. Digo, ¿cómo? Ahí está el jazz más puro. Porque este hombre Schultz era un enloquecido del jazz. Si quieres una lección de jazz, ve a Snoopy. Sí. Entonces, ¿y eso cuánto tiene? 1000 años. Sí, es setentero, sesentero. Setentero. Oye, a ver, la última pregunta que suele ser la más importante. ¿Cuál es la mejor taquería de la Ciudad de México? Anda. Híjole, yo habíamos tenido un silencio tan incómodo. Yo normalmente regreso a la onda de atrás. Además fue simpaticísimo porque un día llega mi hijo como de 18 años, hace como 3 o 4 años y dice, pa, acabo de descubrir una taquería que te va a volar la cabeza porque es súper sencillita y todo. Pues vamos, ¿no? Domingo, pues órale, vamos. ¿Tú sabes llegar? Sí, vamos. Me estaciono enfrente de la onda y le digo, ¿qué? Pues aquí. Hace 30 años que no venía y aquí sigue y digamos, bueno, estaba tu foto todavía. Seguramente. Entonces, la onda. Qué buena onda. La onda de Prado Norte. Qué buena onda. Qué buena onda. Y no eres el primero que lo dices de esta mesa. Ahorita la onda. No voy a encontrar rápido a ver quién fue, pero creo no se ha habido 1 o 2 más que han dicho la onda. La onda de Prado Norte. Pues qué buena onda, Mauricio. Qué buena conversación. Gracias. Ojalá que sean unos tacos de la onda próxima. La seguimos. Vamos a ir por ello, seguro. Muchísimas gracias. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos en la próxima. Buenísimo. Gracias por estar aquí.
Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.